Podés comenzar. Bueno, buenos días al honorable tribunal de esta tesis doctoral, al doctor Gustavo Liberatore, a la doctora Sandra Miguel y a la doctora Graciela Zuideski por todas las devoluciones que me hicieron, las indicaciones, que sin lugar a dudas van a ser tomadas en esta instancia de la defensa y de la oralidad que ahora en esta instancia vamos a presentar. Bueno, también agradecer al doctor Antonio Román por todos estos años, 5 años de muchos esfuerzos y realmente a nivel metodológico y de contenido y a nivel también emocional ha sido un acompañamiento muy importante con toda su sabiduría y sapiencia en las temáticas que hemos abordado. A la gente de la Secretaría de Posgrado por hacer posible esta transmisión y a todos los que nos están viendo por el canal de YouTube de la Secretaría, así que también a ellos, que, bueno, estudiantes, amigos, familiares, que de un modo u otro, en silencio, nos apoyan y nos acompañan en todo este periplo que ha sido el trabajo y la investigación realizada. Bueno, la tesis se denomina Ansiedad Informativa en estudiantes de la Facultad de Educación y Salud, Universidad Provincial de Córdoba, un estudio mixto con énfasis en el análisis cualitativo de casos de estudio. También quiero acá decir, porque es importante, más allá de lo que ustedes ya han leído la tesis, pero es importante también todas las cuestiones que se han realizado en lo que es la cocina de la investigación. También es importante compartirlo para darle trazabilidad a la investigación. Hay ciertos hitos, acontecimientos que marcan este trabajo de investigación y quizás no están descrito en la tesis, pero es importante también acá compartirlo en esta instancia. Bueno, también la consejera María Alejandra Cristofani también fue muy importante, que nos permitió este enlace con la Universidad de Buenos Aires. Así que a todos ellos, muchas gracias. Bueno, ¿qué es lo que es lo que me motivó a trabajar en este tema? Esto, allá por la segunda década del 2000, observo ciertos comportamientos en lo que es el trabajo profesional, en la práctica que uno realiza constantemente, tanto sea en mi caso en el mostrador de referencia o de atención al público, donde me toca estar en una instancia en un instituto de educación superior, que posteriormente fue universidad, y ahí observaba ciertos comportamientos ansiógenos de los estudiantes que no lo había visto antes. Tengo más de 30 años de ejercicio en la profesión y a partir de esa época que coincide también con el advenimiento y el uso masivo de los smartphones, ¿no? Veía desatenciones de los estudiantes, también una especie de McDonaldización, permíteme usar este término, a la hora de solicitar información. Y también el tema de las búsquedas que querían, en el caso de las respuestas rápidas, lo que indicaba, digamos, comportamientos de algún modo informativo disfuncionales, ¿no? Un poco para entender esto, comprender con un colega allá por el año 2016, en agosto del 2016 para ser más preciso, hicimos una ponencia para la jornada de Asociación de Bibliotecarios de Córdoba en Ascochinga, que se expuso el día 1 de octubre del 2016, de ese año. Y ahí nos encontramos con algunos términos que ya conocíamos en mi trabajo de grado, ya investigando el rol del bibliotecario en esta sociedad, me había topado. Y uno era el término de sobrecarga informativa. Calvin Toffler, en el año 1970, en su libro El shock de futuro, y posteriormente en el 79 La tercera ola, habla sobre esta temática que se estaba produciendo con el advenimiento de las nuevas tecnologías en un contexto de la sociedad de la información. Por otro lado, hay otro término también muy importante que sí, ya en el trabajo de grado, en el año 2000, cuando comencé mi tesis, mi tesina, el tema de infoxicación, esto es la sobrecarga informativa
en contextos laborales. Este neologismo acuñado por Alfons Cornella, por el catalán Alfons Cornella, que es físico, pero él tenía en ese momento un portal de infonomía dedicado a lo que era la gestión de la información principalmente en organizaciones. Hablaba de este nuevo fenómeno en un contexto donde la Internet 1.0 recién comenzaba a popularizarse y donde el correo electrónico era el que causaba muchas veces esta, este malestar, ¿no? Al gestionar tantos correos, los trabajadores, estudiantes, de algún modo se sentían infoxicados, por así decirlo. Y ahí me encuentro con el término que hasta ese momento desconocía, que es también el de ansiedad informativa, ansiedad por la información, término también en este caso acuñado por Richard Saul Burman, este gran cartógrafo del conocimiento, creador también de las charlas TEC, de la disciplina o ciencia para algunos de la arquitectura de la información en el año 1975, pero este libro lo edita en 1989, ¿no? En esa famosa definición de Richard Saul Burman como padre de esta subdisciplina de la ciencia de la información, habla de la brecha entre, entre la sabiduría y los datos, o entre el conocimiento y los datos, la brecha también, o el black hole, entre lo que comprendemos y lo que deberíamos comprender, en esa definición clásica que los grandes teóricos de la ansiedad informativa hablan, ¿no? Así que bueno, este libro fue traducido al portugués en el año 1991 y no hubo traducción del volumen de Ansiedad Informativa 1 al español. Por ahí, quizás ahí podemos encontrar esta vacancia en la investigación de esta temática. Bueno, creemos que es un aporte importante porque no ha sido justamente, como le decía, investigado esta temática en Argentina, ni prácticamente no ha habido trabajos empíricos tampoco en Iberoamérica. Sí en Brasil porque tiene que ver con esta traducción que se hizo en 1991 y a partir del 2000 comienzan las primeras investigaciones empíricas en Brasil, más allá de trabajos de tipo teórico que hubo, donde las universidades federales de Brasil a partir del año 2006 comienzan a investigar, donde la primera tesis de maestría fue la tesis de saber, que investiga la sobrecarga informativa y la ansiedad a periodistas, ¿no? De distintos medios de comunicación en un estado de Brasil. Acá realmente no ha sido investigado y bueno, cuando nos topamos con esto, la dificultad que fue, digamos, abordar un objeto teórico hasta ese momento, de construirlo desde cero. Esa fue la mayor dificultad que tuvimos. Y también información de otros contextos que no eran los nuestros, los iberoamericanos. El único trabajo que podemos encontrar en Iberoamérica, que es el artículo más citado de ansiedad informativa, pero es de una revista divulgativa, fíjense ustedes, que es de Jorge Franganillo, es un reconocido documentalista de Barcelona. Ahí ponemos los autores, los años. Bueno, principalmente la tesis que sostenemos nosotros a través de todas estas observaciones, investigaciones, a través de la teoría y también trasladando otras investigaciones que se realizaron principalmente en Asia, algunas en Estados Unidos, muy pocas en Europa. Hablamos que este es un fenómeno estructural en el caso de los estudiantes universitarios, que son uno de los grupos más afectados. Hay una muy fuerte prevalencia de la ansiedad informacional en estudiantes universitarios. Y esto, por ende, tiene obviamente un impacto directo en lo que es el bienestar subjetivo, bienestar académico y en el rendimiento, en la performance. Para esto nos basamos en trabajos ya empíricos en el año 2014 de Blundell y Lambert, en el mismo trabajo de Costa, una investigadora brasilera. Ella es licenciada en enfermería con especialización en ciencia de la información en la maestría. Su maestría fue una de las primeras también en investigar la ansiedad informacional en estudiantes en el año 2019. También llegan a esa conclusión. Y bueno, su mitigación obviamente requiere también estrategias personales y de mediación institucional y bibliotecaria, ¿no? Acá esta tesis, aparte de ser interdisciplinaria,
tiene, bueno, un énfasis en la ciencia de la información y en la bibliotecología. Desde esa posición nos mantenemos a través de lo que fue todos los trabajos de investigación previo que hicimos para el proyecto definitivo, para el plan de tesis. Bueno, ¿qué manifestaciones? Y acá nos podemos sentir de algún modo u otro todos identificados con las manifestaciones de ansiedad informativa que Burman habla y otros autores también la toman y obviamente es algo que lo vivimos los que estamos en el mundo del conocimiento, en el mundo académico, en el mundo de la investigación educativa, seguro que lo sufrimos. La inquietud, obviamente, ante gran cantidad de información, es tanto la información que existe en los entornos, eh, obviamente hoy multiplicado por lo digital. Cuando Burman escribe en 1989 era prácticamente otro mundo analógico. Por eso saca ese volumen 2 en el año 2001, que ese sí fue traducido al español, ante una Internet ya que era popularizada en otra situación y bueno, se fue agudizando el problema a medida que pasaban los años, que obviamente toda esta repercusión la íbamos viendo en las unidades de información donde trabajamos. Otra cuestión también que aparece es la parálisis por análisis. Ante tanta cantidad de información es muy difícil tomar decisiones y acá tiene que ver con esto de seleccionar fuentes confiables. A veces tenemos tanta información también para optar, para escoger, que se hace muy difícil. Y acá tomamos de un psicólogo, Barry Schwartz, que le escribe La paradoja de la elección, un famoso libro del año 2004 donde él dice, hoy la vida se ha tornado más insatisfactoria por tantas elecciones que tenemos en todas las actividades de nuestra vida cotidiana, académica, entonces también lo sufrimos esto parálisis por análisis. Y el miedo a no poder profundizar lo suficiente. También es tanta también la cantidad de información que siempre nos quedamos con una cuestión de culpa al sentir que no podemos de un modo u otro abordar un determinado subcampo del conocimiento, un determinado tema, siempre queda cuestiones de deuda, de pendientes. Gurman lo decía en modo analógico, es bajar la pila que tengo de documentos que no lo puedo terminar de leer o de libros. Entonces, eso surgía muy a menudo, ¿no? En cuanto, bueno, otra cuestión en esta era de la información, mantenerse al tanto de todo esto, ¿no? De todo este caos informativo, ¿no? Acá ponemos algunos autores que hemos trabajado. Bowden y Robinson del 2009, es el artículo más citado en lengua inglesa. Wurman en las dos ediciones. Franganillo del 2010 y Matos, que es un ingeniero tecnológico de Brasil. Justamente decimos que Brasil es, en América Latina, es el lugar que más ha sido investigado esta problemática. Tenemos dos objetivos. Tenemos un objetivo, por así decirlo, fenomenológico, entendiendo que nuestra tesis tiene un énfasis en lo cualitativo, que es principalmente examinar las experiencias y manifestaciones de esta ansiedad informativa. Eh, en distintos aspectos, ¿no? Que hemos trabajado a través de los distintos capítulos que ya les voy a mostrar cómo estuvo diseñada la tesis. Y por otro lado, un objetivo es también general, pero dentro complementa el primero, que es evaluar los niveles de ansiedad informativa en estudiantes. En este caso es medir, dimensionar de alguna forma y complementar este trabajo y poder corroborar si realmente lo cuantitativo de alguna manera representa lo cualitativo. Un segundito. Bueno, la metodología. La metodología que hemos trabajado es un enfoque epistemológico interpretativo, teniendo en cuenta, bueno, autores como Basilachi, justamente que es de la Universidad de Buenos Aires, eh, y otros autores cualitativos, Hernández Sampieri también que habla de este tipo de métodos.
Y trabajamos, como dijimos, la tradición fenomenológica, es decir, la experiencia que tienen los sujetos, ¿no? En este caso, los estudiantes investigados. El diseño metodológico es un diseño de tipo DECLOS, que es exploratorio secuencial, es una metodología mixta, que realmente ha sido como dos tesis en una, hacer, por una parte, hacer un primer acercamiento cualitativo a través de entrevistas en profundidad y por otra parte hacer un cuestionario una vez que uno ha profundizado las distintas categorías, puede diseñar un cuestionario a medida y poder dimensionar el fenómeno y encontrar, obviamente, patrones, tendencias o diferencias. En este caso, en las entrevistas semiestructuradas, trabajamos con 16 estudiantes de las 4 carreras de grado, que son el profesorado en educación especial, profesor universitario, licenciatura en psicopedagogía, licenciatura en psicomotricidad y licenciatura en pedagogía social. Y por otra parte, bueno, los cuestionarios que fueron validados por expertos, en este caso nuestro director de tesis, y también se hizo una prueba piloto a 13 estudiantes. Este cuestionario se aplicó en julio, entre julio y agosto del 2024 a través de las aulas virtuales, donde tuvimos un número muy potente, una muestra muy interesante de 348 de entre 2.296 estudiantes de todas las carreras, así que fue representativo a toda la carrera, representa en porcentaje el 15%. Tiene el 95% de confiabilidad y menos del 5% del error, que es lo que se solicita para trabajos de este tipo científicos. Bueno, dentro de la estructura de la tesis, bueno, ha sido una tesis extensa, primero por el tema del objeto de estudio, que no ha sido investigado. Segundo, acá se entremezclan y se entrecruzan dos disciplinas o dos ciencias, ¿no? Por un lado la psicología y por otro lado la ciencia de la información. Lo cual, bueno, con distintas tradiciones, distintas definiciones. Eh, por lo tanto, cada capítulo refleja también las categorías que hemos analizado. En el primer parte va introducción y el estado de la cuestión, donde hemos reflejado todos los autores, los principales de la temática de la ciencia informacional a nivel regional e internacional, donde obviamente acá situamos el problema. En el capítulo 1 y 2 trabajamos con la definición de información desde la parte histórica, desde la antigüedad, pasando por la modernidad también y, bueno, la teoría matemática también de la comunicación, donde crea un quiebre, digamos, en el estudio científico de la información y después información desde el tipo de vista subjetivo y objetivo. La sociedad de la información también, porque esto se da en una sociedad determinada, que es la sociedad actual, sociedad del conocimiento, sociedad digital. Manuel Castel, el máximo exponente, era importante contextualizarlo al trabajo en este tipo. Y el capítulo 3 justamente es la parte de ansiedad informativa. Bueno, ahí había que ir a lo psicológico, lo que es la diferencia entre ansiedad, angustia, miedo. Hay distintos conceptos también, distintos enfoques también de la ansiedad. Nos hemos basado en el enfoque más cognitivo-conductual para este caso. Así que, bueno, el tema de las estrategias que ha formado parte de los objetivos, de la pregunta de la información, de la estrategia de afrontamiento. Acá también es un concepto psicológico, la estrategia que las personas utilizan para el estrés. En este caso, utilizamos estrategias orientadas a los problemas y a las emociones. El creador de este término fue Lazarus y Goleman, los dos autores, y factores externos que tienen que ver hoy, el impacto que tiene la tecnología es muy importante en la ansiedad. Por lo tanto, hemos trabajado con las tecnologías digitales, explicando los distintos tipos de ansiedades
Y por otra parte, también la sobrecarga informativa y otras teorías muy vinculadas, muy relacionadas a la ansiedad informativa. Entre lo que se encuentran, bueno, teorías cognitivas, también teorías de motivación del procesamiento de la información. Siempre dijimos que el tema estaba anclado en la bibliotecología y obviamente el rol del bibliotecario, la biblioteca académica, cumple, digamos, una misión importante en esto de contrarrestar, de algún modo, o amortiguar el efecto de un fenómeno que es tan complejo como este, ¿no? Que estamos estudiando. Y por otro lado, la estructura de la tesis en esa segunda parte de análisis, tenemos la parte justamente contextual, donde lo ubicamos este trabajo situado en una universidad que tiene pocos años como universidad, aunque los institutos que componían esta universidad, muchos tienen varias décadas. Y bueno, también teniendo en cuenta también estas cuestiones socioeconómicas de cuando se hizo la investigación año 2023, 2024, donde había un cambio de gobierno, donde había mucha inestabilidad social, mucha incertidumbre, sobre todo cuando hicimos el trabajo de campo pudimos observar eso, entonces era importante conocer también la universidad, facultad, qué dispositivos brindaba de apoyo frente a esta situación socioeconómica, que las crisis son muy recurrentes en nuestro país, pero obviamente afectan al estudiantado y causan deserción y otros problemas, ¿no? El diseño mixto que hemos hablado, y acá hemos trabajado con 5 categorías a priorísticas, que cada categoría de análisis corresponde a un capítulo, el 10, el 11, el 12, y el 13 también. El 14, como eran categorías más pequeñas, trabajamos en un capítulo, trabajamos lo que era el bienestar y apoyo y biblioteca, y en este caso, después el capítulo 15, que es el cuantitativo, hicimos un trabajo, digamos, después de triangulación también en el capítulo de discusión. Así que ahí había que integrar ambos análisis. Este es un proceso trifásico que se aplica en la metodología exploratorio secuencial. O sea, hacemos primero el análisis, el relevamiento cualitativo, lo analizamos, después a partir de eso podemos hacer el cuestionario, lo analizamos y después se entrecruzan en esa discusión, esa triangulación de los datos que es muy importante para investigar un fenómeno tan complejo. Entonces, ese tipo de metodología era la que más se adecuaba, que se llama exploratorio secuencial, y no, por ejemplo, hay otro método mixto que se llama explicativo, que en este caso no era recomendable porque ahí hay que partir ya de un cuestionario, de una escala que no la teníamos en ese momento. Había otras de otros países, pero no se adaptaban. Entonces, bueno, por eso hicimos el proceso inverso. Es decir, y aparte estamos en lo que es filosofía y letras, donde siempre ha tenido una fuerte impronta epistemológica y la metodología cualitativa, ¿no? Irene Vasilachis, entre otras autoras que siempre destacamos de la metodología que son de esta universidad, por lo tanto hemos tendido a ir en ese sentido, ¿no? Así que bueno, esa ha sido la estructura de la tesis. Por eso queda tan extensa en el sentido de que son 2 tesis en una, 2 metodologías, trabajando con 2 software distintos también. Trabajamos con Atlas T y por un lado, en lo cualitativo, con 280 códigos, bueno, que representó todo esto a las unidades de significados y ahí agruparlo en código y de código ir a las categorías. Y por la otra parte, la parte estadística, que fue también un desafío muy grande trabajar por el tema de la formación que hay que tener en estadística, en matemática, y al SPSS, a otro software, y trabajar ahí las categorías. Digamos, la limitante que tiene el cuestionario que es, digamos, no tiene el alfa de Cronbach, porque decimos que es una cuestión complementaria a lo cuantitativo, que nos permite de un modo expandir y llegar a una población más amplia, ¿no? En el relevamiento. Bueno, dentro de los resultados cualitativos tenemos la primera gran categoría, esta experiencia de ansiedad informativa,
Entre lo que se destaca, los estudiantes hablaban de la sobrecarga informativa. Principalmente era cuando lo que más mencionaban eran que sentían, bueno, en este mundo digital, muchos habían atravesado la pandemia, se sentían desbordados, por ejemplo, para trabajar con tantos PDF que daban los docentes. Entonces, bueno, el relato en la parte cualitativa salía como la sobrecarga informativa, como la cara de la otra moneda de la ansiedad informativa, ¿no? Entonces, después, otra cuestión, el factor tiempo. ¿Por qué? Porque había materias también cuatrimestrales donde la intensidad era otra. Hay, en este caso de la facultad, hay 40% de materias cuatrimestrales y anuales el otro 60%. Bueno, las materias cuatrimestrales requerían otra intensidad del cursado, principalmente para los estudiantes que cursaban eh, muchos espacios curriculares y también, bueno, surgía el tema de estudiantes trabajadores que tenían menos tiempo y, bueno, la causante el tiempo del estrés, ¿no? Los trabajos grupales también generaba cierta ansiedad. Y esto es decir, Urman también habla, cuando a veces la información la controla otro, genera ansiedad informativa o está más informado. El síndrome de estar en la ola informativa, de tener la primicia, eso, genera cierta ansiedad, ¿no? Cosa que los periodistas, por ejemplo, en el mundo de la comunicación se vive, ¿no? Eh, bueno, dentro de los, hay otras experiencias que, pero en este caso ponemos las principales, ¿no? En cada una. Los factores externos, como dijimos, lo tecnológico, juega un papel muy importante, lo digital, lo que hoy genera, por ejemplo, los smartphones, ¿no? Por ejemplo, una persona, un ciudadano promedio en Argentina usa el smartphone 6 horas por día. Entonces, bueno, genera una dependencia, genera también, bueno, que tenía que ver con esas experiencias que veíamos al principio de los estudiantes que asistían a la biblioteca, con esa demanda rápida de la información. Bueno, es tan fácil la accesibilidad, pero las demandas también son otras. Y bueno, y ahí surgía el tema también del aula virtual, del correo electrónico, distintos canales de información también, no solo aplicaciones, sino también dispositivos, se entrecruzan en un entramado donde la ansiedad digital juega un papel muy importante. Bueno, y nosotros hacemos acá, ya le explicaré el hallazgo que hacemos a partir de esta ansiedad digital, ¿no? Bueno, las estrategias de afrontamiento también son, ¿qué estrategias pueden utilizar los estudiantes de algún modo para contrarrestar esta problemática que estamos hablando? Bueno, acá surgían estrategias, principalmente la que más se destacaba era la gestión del tiempo. Pero una cosa que nos llamó la atención, pensamos, bueno, había muchos estudiantes que son nativos digitales, son estudiantes de entre 18 y 25 años en muchos casos, y llevaban agendas en papel, ¿no? Eso nos llevaba a agendas, también planificadores, estamos hablando también estudiantes de psicopedagogía, que en ese sentido ellos de alguna forma u otra trabajan con este tipo de estrategias de estudio, ¿no? Después, bueno, sí, yendo a lo que son estrategias de estudio, los cuadros sinópticos también eran muy utilizados a la hora de organizar la información. Y después había estrategias orientadas, estas son a los problemas, ¿no? Estrategias a las emociones. Principalmente ahí encontrábamos meditación, algunos que realizaban mindfulness, la atención plena, otros, como estamos, la facultad nuestra está en un parque, justamente algunos salían a correr después de las clases. Entonces, cuestiones de algún modo, estrategias indirectas para paliar la ansiedad informativa, ¿no? Para paliar ese estrés académico que ellos tenían. Y en cuanto al apoyo de bienestar, ahí trabajamos con los dispositivos también que la universidad tiene, como un espacio de orientación vocacional y ocupacional, que muy pocos estudiantes lo utilizan, pero sí lo valoran. Es como que tiene también un asesoramiento psicológico. Otros la estrategia de apoyo se basaba en una estrategia familiar, que era muy importante el apoyo familiar, donde la catarsis se daba.
principalmente la catarsis con familiares, ¿no? De las problemáticas que estaban viviendo los estudiantes. También las experiencias vicarias con amigos que cursaban otras carreras universitarias nos comentaban y bueno, todo eso hacía al tema más allá de los dispositivos que pueda brindar la universidad, también cuestiones individuales que aportaban, ¿no? Y la biblioteca también como, sí, justamente la biblioteca actúa como un remedio también contra la ansiedad informativa, valoraban la biblioteca en las entrevistas, valoraban el espacio físico, un espacio de tranquilidad, la biblioteca está en un primer piso, eso le da un lugar más tranquilo, eh, teniendo aire acondicionado, cuestiones que hacen al bienestar, ¿no? El acceso a la información también, información fidedigna, información organizada. También destacaban que, bueno, accedían de una forma progresiva a la información y no como pueden acceder a través de Internet, porque había ciertas reglas, cantidad de material que pueden solicitar, hay un reglamento, hay formas regladas de interaccionar con la información, eso lo valoraban y obviamente el rol del bibliotecario también jugaba un papel importante en esta mediación de la información. Así que esas fueran los resultados de las 5 categorías. Y a partir de este análisis nos surgen 2 categorías que se desprenden. Eh, que consideramos aportes importantes en la tesis, que es la ansiedad informativa digital, que hasta el momento no había sido nombrada, más allá de cuestiones, digamos, que había mencionado en algún momento Costa, que es la bibliotecaria brasilera, que su tesis doctoral la acaba de defender en el 2025, pero es probable que esté embargada porque yo no he podido acceder todavía a su tesis. Ella habla en un artículo, menciona la ansiedad informativa digital, pero bueno, con respecto a esto, ¿qué diferencia? Porque hemos encontrado uno digamos, en bases de datos puede encontrar ansiedad digital, ¿no? O ansiedad tecnológica, pero hace énfasis en los dispositivos, por ejemplo. Una ansiedad psicológica ante no poder usar el dispositivo, ante el time delay, este tiempo lento o la demora que puede ocasionar, eh, ante que el dispositivo se rompa también es muy común. Entonces, la ansiedad en este caso no se refiere al dispositivo ni a las aplicaciones, sino a la información que estas aplicaciones transmiten. Entonces, esto Hartog también lo nombra, pero no lo llama ansiedad informativa digital. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el dispositivo. Porque ha sido muy investigada y hay trabajo en pandemia ante este uso intensivo que tuvo en la pandemia de los dispositivos digitales. Ocurrió esto, esta ansiedad ante ellos. Entonces, nosotros hablamos de esta también infoxicación que se produce por medio de los dispositivos digitales que transmiten. Y después aparece otra categoría a partir de estas entrevistas, de estos análisis, de estas categorías que hemos trabajado, que es la biblioteca como espacio informacional seguro. Algo que también Hartog, este bibliotecario teológico, un teórico de la sociedad de la información, habla de la biblioteca como lugar seguro. Nosotros ponemos como, sí, un lugar seguro, teniendo en cuenta, y acá tomo una teoría del antropólogo Marc Augé, que ha venido muchas veces a la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba, a dar varias conferencias, y él hace una distinción entre lugares y no lugares. No lugares son lugares de paso, puede ser el shopping, puede ser el aeropuerto, lugares donde las personas recorren, pero no hay identidades, digamos, concretas en sí, sino es la población ahí circulando por esos espacios. En cambio, los lugares son lugares donde las personas, bueno, tienen una identidad, hay una identidad del lugar también, hay una cuestión fundamental, y esto post pandemia hay que recuperar el tema relacional, ¿no? De la presencialidad, y en las bibliotecas, en el espacio físico se da esa relación, ¿no? Fundamental, entonces da un anclaje.
también desde el punto de vista de un lugar donde uno está tranquilo. Y también la cuestión, acá tomo a Julio Alonso Arévalo, que habla en un artículo en la revista Desiderata del año 2019, bueno, estos lugares también como tercer lugar. Un lugar que va entre el trabajo y puede ser el estudio, pero al estudio se refiere al aula y no a la biblioteca. Entonces, la biblioteca es un lugar donde a las personas no se la va de ninguna manera a evaluar, ¿no? Más allá de que hay un reglamento de una socialización que exige estar en el espacio, pero las personas se sienten cómodas. Entonces, rescatamos principalmente tomando a Marc Augé, a Julio Alonso Arévalo, a Hartog, este espacio informacional seguro, donde obviamente la información también va a correr por canales que sean los más adecuados para trabajar e identificar fuentes confiables, ¿no? Bueno, en cuanto a lo cuantitativo, queremos hablar de dos. Hemos trabajado con un cuestionario de 24 ítems, eh, con preguntas, la mayoría preguntas de Likert, con la categoría Likert, y después hemos trabajado con múltiples. En este caso, en la parte de Likert, trabajamos con qué frecuencia. En la pregunta 7, ¿experimentas ansiedad relacionada con la búsqueda y manejo de información? Es interesante acá ver que más de 9 de cada 10 estudiantes experimentan ansiedad informativa entre a veces a siempre, relacionada con la búsqueda y el manejo de la información académica. 57,8, o sea, a veces 26,7 siempre, siempre 7,8 y solamente el 10% raramente o nunca, o sea que el 90% de los estudiantes o 9 de cada 10 experimentan desde un nivel moderado a un nivel intenso la ansiedad informativa. Es un dato muy importante para expresarlo aquí. Y después también la pregunta 17, que fue: ¿en qué medida estás de acuerdo con la siguiente afirmación? Si la ansiedad informativa tiene un impacto negativo en el rendimiento académico. Y acá es importante decir que 6 de cada 10 estudiantes dicen que tiene un impacto que está totalmente de acuerdo a de acuerdo, ¿no? 6 de cada 10. Así que fíjese a nivel cuantitativo, más allá de todos los matices que se habían expresado en las entrevistas cualitativas, los detalles que nos habían dado, acá pudimos de alguna forma dimensionar el fenómeno en números, traducirlo a números y trabajarlo con SPSS. Y otra cuestión que nos permitió en el análisis inferencial, en la prueba chi de cuadrado de Pearson, que trabajamos acá relacionando en realidad dos categorías. Trabajamos la relación del año de cursado y la ansiedad informativa. Y bueno, acá no logramos medir y nos salió que no existe asociación entre el año de cursado y la frecuencia de ansiedad informativa, por lo tanto no se pudo rechazar la hipótesis nula. Hicimos la prueba estadística del chi cuadrado de Pearson, el valor, esto da cierta homogeneidad, 2,514, grado de libertad 8, y acá es el dato importante, la significancia, que es 0,961, que es mayor a 0,05, por lo tanto no existe relación entre estas variables, ¿no? Entre la variable año por un lado y la variable de la frecuencia de ansiedad informativa que experimentan los estudiantes. Bueno, vamos al tema discusión. Bueno, acá encontramos en general una gran coincidencia en lo cualitativo y cuantitativo. Encontramos, bueno, hay distintos patrones, tendencias que se puedan observar en estas inferencias. En realidad fueron metas, inferencias, inferencias a través de los dos métodos, la riqueza que nos permite la metodología mixta en esta triangulación y en este cruce, ¿no? de información de los datos cualitativos y los datos duros o los datos numéricos, pudimos trabajarlo.
Bueno, aparece también la sobrecarga informativa y el tiempo en los dos como causas detonantes fundamentales, ¿no? Primero aparece con más del 60% la sobrecarga y casi con un 59% el tiempo, ¿no? En estas preguntas de opción múltiple que hicimos, en este caso no fueron Likert. Bueno, encontramos que es un fenómeno totalmente estructural que se da en todos los estudiantes, como puede ver a nivel numérico, que también atraviesa también a la vida universitaria, a la trayectoria académica. Es importante también decir, bueno, que tiene estructural porque está la sobrecarga informativa, la vida digital, las exigencias académicas, la presión académica, no, a veces no comprender conceptos complejos o lo que el docente necesita son cuestiones que hacen que sea un fenómeno demasiado, ¿no? Complejo para interpretarlo, por eso hemos trabajado de todas las aristas posibles para intentar interpretarlo de manera profunda, ¿no? Al fenómeno. Bueno, y encontramos obviamente consistencia con los grandes modelos que trabajamos de comportamiento informativo, tanto el modelo de Wilson, ¿no? Que Wilson fue uno de los primeros que tocó el tema de estrategias de afrontamiento en el segundo modelo del año 1996, así que pudimos interpretarlo en base a esto, al modelo también de Coulthard, bueno, esta doctora en bibliotecología norteamericana, bueno, de donde habla de eh, cómo a través de la búsqueda de información académica en estudiantes universitarios y secundarios, en las primeras instancias hay como mayor duda, incertidumbre y cómo el bibliotecario puede ir acompañando en esas distintas etapas, que son seis las que ella habla. Bueno, la ansiedad informativa como condición persistente, como hemos mostrado en el psi cuadrado, también persiste en todos los estudiantes, más allá del curso, más allá del año que estén. Esto no indica que un estudiante a través del tiempo, a través de que vaya pasando cursos, la ansiedad se le vaya reduciendo, sino esta se mantiene de un modo u otro y ahí vemos el tema estructural de la problemática. Bueno, las estrategias, si bien son importantes, las estrategias individuales y en el cuestionario se revelaron que estaban de acuerdo, pero terminan siendo de algún modo insuficientes. Por eso es importante reforzar las estrategias que están utilizando, también de algún modo u otro acompañarlos, ¿no? Para que puedan adquirir otras estrategias. Es importante, bueno, estos espacios como tiene la Facultad de Orientación Vocacional y Ocupacional, la misma biblioteca a través de estrategias que estén relacionadas a competencias y habilidades informativas. Eh, y también las políticas universitarias tomando conciencia de esta problemática. Bueno, la biblioteca sin lugar a dudas adquiere un rol, sí, central en lo que es el espacio de mediación informativa, ¿no? Y en el bienestar académico. Es fundamental eh, acompañar al estudiante en todo el proceso de sus estudios, desde que inicia, desde el cursillo de ingreso, no quedar ahí, sino seguir acompañándolo porque la problemática sigue persistiendo y de algún modo es importante conocer cuáles son las problemáticas situadas de acuerdo al curso, al plan de estudio y a las carreras que se van dictando en las instituciones universitarias. Y el bienestar es algo que cada vez se lo va teniendo en cuenta. El otro día aparecía un estudio de la cuestión de la Universidad Kennedy que hablaba, ¿no? Cómo miden el nivel de bienestar general de las personas, de la calidad de vida, que antes era una variable que no era muy observada y hoy cada vez se va teniendo en cuenta más. Y también es importante el bienestar en universitario para que la universidad no sea una fuente de dolor, ¿no? Sino de emancipación y liberación, ¿no? A través del conocimiento.
Bueno, las necesidades de política institucional es fundamental, de la ALFIN, alfabetización informacional dentro de las unidades de información, y que estén respaldadas a niveles de políticas universitarias, tanto sea desde el Consejo Interuniversitario Nacional, desde distintos espacios que lo están haciendo, desde las universidades, los rectores, decanos, todos se involucren y vean la importancia de estas competencias, habilidades informativas, donde la información es la materia prima para todo lo que es el estudio y las trayectorias estudiantiles. Es fundamental la información como valor, que es algo que tiene en cuenta el marco de acuerdo de alfabetización informacional de 2015, que lo pone en un lugar fundamental, ¿no? Lo que es también el tema de la autoría, cómo se va construyendo y también la alfabetización adquiere un lugar preponderante dentro de lo que es la alfabetización académica, acompañando lo que es lectura y escritura académica y todas esas instancias que son, digamos, centrales en la vida universitaria. Bueno, las conclusiones. Hemos llegado a que la ansiedad afecta significativamente, como han podido ver, el rendimiento y el bienestar subjetivo. Hemos dicho de 9 de cada 10 estudiantes, de un modo u otro, les afecta muy significativamente. En las entrevistas nos decían que no estaban conscientes y que después de la entrevista habían tomado conciencia de esta problemática desconocida, pero sí, ahí tomaron y vieron cómo el tema de la gestión de la información, del entorno académico, del mundo digital, estrategias que tenían también para paliar estas demandas que tiene el propio mundo digital y la sociedad de la información, era algo que les afectaba, tomaban conciencia de eso. Bueno, las acciones de Alfin que hemos estado hablando, el acompañamiento institucional va a ser vital para poder de algún modo trabajar una problemática realmente que es prácticamente invisible. Algunos hasta la consideran un mito, pero que es algo real y que ha podido ser demostrada empíricamente, la ansiedad informativa, porque la primera duda cuando Burman sacó, ¿y esto qué es lo que es? Una falacia, un mito, y se pudo demostrar empíricamente que la ansiedad informativa existe a través de distintas investigaciones y también con el aporte que hemos realizado. Y obviamente las bibliotecas son el centro vital, unidades de información, donde tienen tres, digamos, funciones y roles importantes. Primero, en cuanto a lo que es la organización del conocimiento y la curación de contenidos, es fundamental. Después, a la hora de enseñar competencias y habilidades informativas también y digitales. Y por último, el tema de acompañar los procesos de búsqueda tal cual lo dice Culto, acompañar todo el proceso del comportamiento informativo, tal cual lo expresa Romano Tiratel en el año 2001 en un artículo en la revista Información, Cultura y Sociedad. Así que esas tres, y reaparece la biblioteca también como espacio físico, como un espacio de interrelación humana que debe ser rescatado en estos periodos post-pandémicos. Bueno, quiero leer a modo de reflexión para ir terminando, estamos en tiempo. Esta investigación permite afirmar que la ansiedad informativa no debe entenderse como una dificultad individual, sino como un fenómeno estructural que atraviesa la experiencia universitaria. Los resultados muestran que afecta de manera significativa a los estudiantes, impactando tanto en su bienestar como en su rendimiento académico, y que se mantiene a lo largo de toda la trayectoria formativa. En este sentido, se vuelve fundamental repensar el rol de las instituciones y particularmente de las bibliotecas universitarias, no solo como espacio de acceso a la información, sino como entorno de acompañamiento y bienestar informacional. Muchas gracias por su atención y bueno, estamos en tiempo y quedo a disposición de este intercambio, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan.
Sí, muchas gracias. Bueno, abrimos espacios de preguntas, de comentarios. Chicas, ustedes, Graciela, Sandra, si quieren. ¿Se podrá sacar el Sí, sí, compartir la perdón, perdón, pantalla? disculpe, disculpe. Ahí lo Ay, gracias. sacamos. Así Perdón. podemos vernos mejor porque si no nos vemos chiquititos. No, perdón, perdón, gracias, gracias. No, no, está bien. Bueno, no sé si alguien quiere empezar, si no, Dale, dale vos, Sandra. bueno, bueno. Bueno, Juan Manuel, en primer lugar, felicitarte a vos y a tu director y a quienes te acompañaron por la investigación realmente muy interesante. También la exposición fue muy clara. ¿Pudiste resumir en 50 minutos semejante trabajo? Muy claro. Así que, en principio, esa felicitación. Em, yo quería preguntar, bueno, vos al comienzo dijiste que habías iniciado este trabajo hace unos 5 años, o te llevó en general Sí, todo ese sí, sí, tiempo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, por las fechas, pareciera ser que comenzaste o en el periodo de pandemia o después, o en esos momentos en los que estábamos atravesando esta cuestión, este flagelo de la pandemia, que cuando yo leía el trabajo y había varias referencias, bueno, no sé, preguntarte si bien esto, como bien lo caracterizás, es un fenómeno estructural y multidimensional, pareciera ser como que en atravesar esa situación o se hubiera visibilizado más o se hubiera tomado más conciencia, hubiera sido como un disparador. No sé si considerás que eso podría haber hecho como una explosión del fenómeno de la ansiedad, especialmente en los jóvenes, bueno, en todos, ¿no? Pero bueno, en los estudiantes universitarios. Quizá eso está incluido en la tesis, pero bueno, quizá sea algo que lo visibilizó especialmente o lo planteó como una problemática mayor, un tema de salud mental y cuestiones, ¿no? Todas las consecuencias que hubo, especialmente lo que tuvimos que afrontar en las universidades y con todo lo que fue la enseñanza y la educación virtual. Em, bueno, después te agradezco la aclaración que hiciste respecto de la lógica de la metodología, porque bueno, yo en mi dictamen debe ser por una cuestión así un poco de mi formación, como que a mí me hubiera gustado, yo ponía antes leer los resultados de la encuesta y después mirar las entrevistas, pero bueno, vos aclaraste muy bien por qué, cuáles son las razones por las cuales la lógica fue otra, ¿no? Lo quali, que igual lo mencionás, que fue con un enfoque más cualitativo y después, a partir de esas exploraciones y de esas entrevistas, construir el cuestionario de la encuesta. Así que te agradezco esa aclaración durante la exposición también. Y, y bueno, y otra cuestión que resulta sumamente destacable es esa integración que hiciste muy, muy bien resuelta de tomar los aportes de estudios y conceptos y marcos conceptuales de distintas disciplinas, especialmente, como decíamos, la psicología, pero muy bien integrada con los aportes de la ciencia de la información. Y eso es un trabajo bastante complejo, tal como queda reflejado en la tesis, pero felicitarte también por eso, porque el objeto, la construcción de ese objeto de estudio es sumamente complejo. Así que eh, eh, felicitarte por eso también. Bueno,
Yo dejo a mis compañeros que puedan tener su palabra. Bueno, sigo yo, si quieren. Bueno, Juan, sí, felicitarte por el trabajo, por la investigación, por la presentación también. Yo tengo una valoración, digamos, primera de tu investigación, porque además trabajo estos temas eh, de ensanchar, digamos, las fronteras disciplinares del campo de la ciencia de la información y de la bibliotecología con la interdisciplina, ¿no? Me parece que siempre nuestra disciplina está condenada a eso en muchos aspectos, pero no se refleja en general en las producciones de la investigación, ¿no? Hay pocos aportes como el que vos estás haciendo en términos de arriesgar y animarse, digamos, a enfocar fenómenos que son centrales de nuestra disciplina desde aporte de otras disciplinas, en este caso más que nada diría de la psicología, de la sociología también, digamos, acá hay todo un contexto teórico interesante. Y fíjate vos que cuando yo me pongo a leer la tesis, por una cuestión de formación, un poco con lo que decía Sandra, ¿no? Esperaba encontrar enfoques más propios de la disciplina, qué sé yo, imaginaba a Marcia Bates en los 70, en los 80, cuando desarrollaba investigaciones respecto de lo que era el enfoque cognitivo de la recuperación de información, que trabajó mucho, digamos, la interacción usuario-sistema por aquellos años, ¿no? Con la informatización de las bibliotecas y demás. También los modelos cognitivos desde las versiones más algorítmicas, ¿no? Ingersoll, por citar algún referente. Pero te estoy diciendo esto no como un faltante de tu abordaje, sino como, digamos, una mirada mucho más pequeña, más estricta desde mi formación, lo cual eso es todo un área también que probablemente complemente lo que vos has investigado, que es un poco un abordaje más desde lo algorítmico, desde los sistemas, desde los entornos digitales, ¿no? En términos de cómo la tecnología también se ha hecho cargo de estas problemáticas y ha intentado solucionar o desarrollar sistemas, digamos, que mejoren esta interacción usuario-sistema, ¿no? Digamos que no es un error un faltante de tu investigación, sino más bien una mirada más sesgada mía, ¿no? Y me encuentro, digamos, con una tesis en donde se aborda, digamos, desde una construcción teórica diferente, muy interesante también, ¿no? En principio, y ya te suelto esta pregunta, si toda esta parte, digamos, en algún punto puede ser una continuación de tu investigación, digamos, irse al otro lado, ¿no? Al otro lado del diseño de sistemas de información, para ver cómo se ha ido trabajando, qué impacto ha tenido estas cuestiones, digamos, o interrelaciones que hayan tenido, desde visiones más psicológicas o sociales, si vos querés, a la visión más dura, ¿no? Más estructurada de lo que es la búsqueda y recuperación. Eso por un lado. Eh, la otra cuestión que vos hablabas ahí de la biblioteca, inclusive de la biblioteca física, como un actor central, digamos, en términos de lo que genera este fenómeno de la ansiedad informativa, como algo necesario, lo cual adhiero. Pero es cierto, por lo menos desde mi experiencia, yo fui evaluador de CONIAU durante muchos años y he evaluado muchas bibliotecas universitarias en todo el país. Y créeme que la realidad es bien distinta, digamos. La biblioteca, en muchos aspectos, salvo algunas situaciones muy puntuales, se ha estado retirando de estos espacios, ¿no? Ha quedado casi como un depósito en muchos casos de bibliografía, incluso en muchos casos también eh, con una falta, digamos, de profesionalismo en términos de quienes están al frente de algunas bibliotecas respecto de estar atentos a estos fenómenos, ¿no? Vos hablabas de las políticas institucionales, al fin, por ejemplo, y otras que son complementarias, ¿no? Puedo pensar en políticas de acceso abierto, de ciencia abierta, en fin, mil cosas que tienen que ver con lo que es la mediación informativa
Y la verdad que estamos bastante en falta respecto de eso. Entonces, la segunda pregunta es si vos estás un poco al tanto de esta cuestión o te interesaría hacer algún tipo de continuidad de la investigación en términos de cuál es la situación real de las bibliotecas universitarias, en diferentes aspectos y en diferentes situaciones para continuar con esta idea, ¿no? Esas serían básicamente las dos cuestiones que a mí me quedaron dando vueltas en la cabeza, pero digamos, para cerrar el comentario acerca de tu trabajo, que es a mi juicio impecable, digamos, te he criticado la extensión de la tesis, pero esencialmente yo entiendo, ahí también seguramente hubo casos de ansiedad de tu parte, ¿no? De hasta dónde llegar con algunas cuestiones y desarrollos. En muchos casos esa extensión, a mi juicio, y esto es una opinión muy personal, desdibuja un poco esa investigación porque se hace demasiado extensa, demasiado hasta tediosa en algunos puntos, digamos, ¿no? Y será un desafío de tu parte, que eso produzca alguna publicación en una síntesis, de todo eso que has aportado en esta investigación. Así que bueno, esos son mis comentarios y nada, te dejo abierta esas preguntas por si quieres decir algo. Bueno, ¿respondo Sí, sí, como quieras. Bueno, voy respondiendo primero a la doctora Sandra Miguel. Con respecto al tema de cuándo comienza la investigación, sí, empieza si marcamos una fecha, la primera reunión que tuvimos con el doctor Román fue en el año marzo 2021. Me acuerdo hasta el día 1 de marzo 2021, como para situarnos en una pandemia que todavía estaba fuerte, digamos, y sí, la pandemia prácticamente ha sido el motor de esto también, de esta investigación. Todo lo que se estaba generando, ¿no? A nivel mundial, el uso de las tecnologías, el impacto que tenía, ya salían algunos escritos, algunas investigaciones, lo cual, bueno, esa problemática que yo venía observando años antes, digo, se había de alguna forma agudizado. Entonces, bueno, fue en ese contexto, en el 2021, que fue cuando, bueno, fue la cuestión administrativa, no habíamos entrado al doctorado, en ese momento estábamos reuniendo toda la documentación administrativa, armando el anteproyecto, ¿no? Definiendo líneas de investigación con la orientación del doctor Antonio Román, que fue fundamental, él a la hora de darme algunos lineamientos de cómo empezar a investigar. Ya sabíamos que era un tema complejo, a veces parece inabarcable, y acá coincido con lo que dice Gustavo Liratore, doctor, con el tema de la ansiedad, ¿no? Genera mucha ansiedad porque tiene muchos frentes. Entonces era tanto que, bueno, ahí generaba esta ansiedad informativa en el contexto post-pandémico, por así decirlo. Y después cuando se realizaron el trabajo de campo, yo entré en el 2022 al doctorado ya oficialmente, ¿no? Mayo del 2022 salió la resolución y ahí, bueno, la idea era empezar a hacer el trabajo de campo que se hizo recién en el 2023, después de haber indagado con muchísima bibliografía que lo han podido ver en las distintas referencias, ¿no? Hicimos la investigación y a partir del tema de entrevistas cualitativas, que la mayoría de los estudiantes en ese momento habían estado cursando virtual en el 2020-2021. Entonces la experiencia de ansiedad informativa en pandemia salía constantemente, la situación pandémica, las largas horas de Zoom que decían que tenían que tener los estudiantes. Algunos estudiantes abandonaron y volvieron en el 2022, que fue cuando comenzó a cursarse de manera presencial. Entonces vuelven y bueno, y ahí pueden comentar. Y bueno, pero la pandemia salía la temática sin preguntarles, ¿eh? Estaba muy presente. Es más, podemos marcar, hoy se habla antes de pandemia y después de pandemia, marcó una era. Y en las tecnologías y en la enseñanza, cómo afectó, ¿no? Cómo los métodos cambiaron.
Y una cuestión que generó mucho estrés, que es importante decirlo acá, la sobreadaptación que tuvieron que hacer tanto docentes como estudiantes. No todos los docentes tampoco estaban preparados, ¿no? A veces estaban más preparados los estudiantes en la cuestión digital, en uso de ciertas aplicaciones que los mismos docentes, lo cual llevó también a una cuestión de que la ansiedad se disparara a niveles monumentales, por así decirlo. Entonces, bueno, en ese contexto se realiza la investigación en un contexto de post-pandemia, la pandemia muy presente. La mayoría de los estudiantes habían cursado en pandemia de modo virtual, muchos habían dejado y habían vuelto. Otros pudieron adelantar sus estudios, pudieron de algún modo rendir más materias porque no tenían que, digamos, consumir tanto tiempo en viaje. En nuestra facultad hay muchos estudiantes del interior de la provincia de Córdoba y les lleva mucho tiempo desplazarse. Estamos hablando de una educación presencial en estos casos, no son carreras virtuales. También, bueno, cambió la modalidad en el 2022, ya implantaron algunas semanas virtuales en los cursados. Todo eso fue influyendo y diagramando en un ecosistema académico muy distinto al que estaba en el 2019. Bueno, en este escenario que vivimos se plantea esta investigación que trata de responder a una necesidad que desde nuestro lugar, en el caso mío como bibliotecario que está atendiendo al público, que hace referencia, ve constantemente estas problemáticas y que la ves cada vez más, digamos, de un modo u otro agudizadas. Entonces era esa sensibilidad ante tanta ansiedad que uno ve, ante tanto estrés, trata de encontrar respuestas, ¿no? Respuestas que nos permitan de un modo u otro encontrar vías de apoyo. Entonces, bueno, en ese caso, en el 2022, hice una diplomatura de ansiedad, estrés y depresión. Se habían disparado también esas temas de salud mental, ¿no? Una pandemia de salud mental viene después, que aún hoy no está de algún modo magnificado lo que ha pasado. Entonces, hay pocos estudios todavía que de algún modo eh, cuantifiquen toda la problemática y todos los costos humanos que ha habido, ¿no? En estos años. Bueno, en ese contexto se hizo la investigación, quizá puede también reflejar en los resultados que esta ansiedad de algún modo permanezca de manera flotante durante todo el cursado, porque bueno, en realidad todo lo hemos atravesado en mayor o menor medida, nos ha afectado. Entonces, en ese contexto fue realizada esta investigación. Así que, bueno, es un aporte más a los estudios en el área de la ansiedad informativa y de la ansiedad académica. Espero haber respondido a su inquietud, doctora. Sí, sí, vale decir que esta tesis podría haber sido una con unos resultados antes de la pandemia y otra completamente distinta después, ¿no? Pareciera que, que podría haber sido eso, no lo sabemos, ¿no? Pero evidentemente eh, sí ha influido. Pero bueno, justamente es un aporte empírico para, especialmente como está reflejado en la tesis, para poder reforzar las políticas institucionales y las estrategias de intervención que permitan, digamos, mejorar o lo que se puede hacer desde el ámbito académico para favorecer el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes. Así que bueno, en ese sentido, cualquiera haya sido el momento, es bienvenido para tener un diagnóstico un poco más certero de qué, sobre por dónde ir. Así que eh, está, está más que respondido, sí, Juan Manuel. Gracias. Bueno,
Bueno, con respecto, muy interesante, doctor Liberatore, los enfoques, ¿no? Que parten de cuestiones algorítmicas, sistémicas, que es un área que no lo he trabajado, pero es muy importante integrar otros enfoques también, porque estamos hablando de un trabajo totalmente interdisciplinario. Son autores que no los conozco, pero siempre la cuestión, digamos, la recuperación de la información, los sistemas de información, cómo están compuestos, la dinámica que los mismos sistemas tienen. Acá también podemos traer la teoría de la complejidad en esta situación, ¿no? Como la pandemia también forma parte, ¿no? Un evento que es inesperado, cambia las dinámicas informativas en poco tiempo, ¿no? Por eso hablaba de las generaciones a nivel emocional, cómo el ser humano atraviesa todas esas cuestiones, ¿no? En cuanto a ansiedad. Sí, yo sé, tanto Sandra como la doctora Sandra Miguel como usted, que tienen un enfoque, digamos, de la parte más cuantitativa, por así decirlo, que de la bibliotecología, que es excelente. Eh, bueno, uno viene por la tradición más de las letras, de la parte humana, digamos, en ese perfil, humana en el sentido de las humanidades, ¿no? Acá, por ejemplo, la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba está en Facultad de Filosofía y Humanidades. En el caso, sé que en Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces venimos de la parte más humanística por nuestro perfil. Pero sin lugar a dudas, lo que usted dice, la parte algorítmica, hay textos muy interesantes, cómo puede impactar en esta temática, ¿no? Los sistemas, viendo una visión sistémica. Un poco lo abordamos en las teorías de la información en el capítulo uno, ¿no? Las teorías sistémicas de la complejidad, eh, son acercamientos muy interesantes y que validan sin lugar a dudas, un enfoque interdisciplinario que es muy necesario desde el punto de vista cuantitativo. Por eso tuve que dar un salto a lo cuantitativo. Para mí fue un esfuerzo importante, no acostumbrado a manejar paquetes estadísticos, a entender cierta terminología estadística que uno no la maneja ni la siente todos los días. Entonces, bueno, trabajo también en una facultad de educación y salud, ¿no? O sea, lo social tiene una cuestión también fundamental en nuestra facultad y eso nos va formando. En esa facultad trabajo más hace de 25 años, así que todo eso crea un perfil, pero siempre también me ha interesado de un modo u otro indagar en cuestiones tecnológicas, así que también he hecho formaciones desde ese lado y bueno, que nos ayudó también a verlo un problema de una manera más holística, ¿no? Más integral, que bueno, siempre lleva mucho riesgo esto en una temática que es tan interdisciplinaria, introducirse en disciplinas que no está acostumbrado uno a trabajarlas de un modo u otro, lleva sus riesgos, ¿no? Entonces, bueno, eso demandó, bueno, una extensión y un esfuerzo que, bueno, valió la pena, digo, porque bueno, uno lo ve ahora y todo ese camino recorrido de los 5 años y también si sumamos lo anterior, bueno, hace que uno puede lograr el objetivo, dar un aporte, principalmente un mínimo aporte a la sociedad en general y al mundo académico desde nuestro lugar. Entonces, es esa cuestión, bueno, por eso la extensión que tuvo y es muy válido todo, y lo tomo nota de todos los temas estos relacionados a los algoritmos, a la cibernética, y pensarlo desde la emocionalidad, ¿no? Cómo puede estar afectando de un modo u otro. Pero muchas gracias por todo esta información que me está compartiendo. Bueno, me falta a mí. Primero, felicitaciones por lo exhaustivo del trabajo. Comparto con el doctor Liberatore que quizás la extensión fue mucha,
Nosotros cuando hacemos trabajos científicos, trabajos académicos en general, siempre tenemos un corte, digamos, en el número de páginas o en el número de caracteres. Yo en mi informe de evaluación había aclarado que me pareció demasiado extenso el marco teórico, porque te debo confesar que sufrí un poco de ansiedad informativa cuando lo leí. Me parece que quizás hubiese sido mucho mejor haber hecho una selección de autores que te sirvan para sustentar las conclusiones de la tesis y para llevar el hilo de la argumentación. Así todo, te digo que veo tu vasta experiencia en haber trabajado sobre esa temática desde hace muchos años. Eso se notó en el trabajo. Y después, en cuanto a pregunta concreta, me gustaría profundizar en dos puntos que a mí realmente me alarmaron. El primero, que esa población universitaria, la mayoría proviene de ciencias de la educación. Eso a mí realmente me alarmó. Y lo segundo que me alarmó es lo que vos perfectamente insististe a lo largo de tu exposición, que me parece que es el problema más grave, que observaste la misma ansiedad informativa en los estudiantes que comienzan y en los que están terminando. Entonces yo veo allí que quizás el problema no sea tecnológico, de dispositivos, que es cierto, la proliferación de dispositivos, y eso lo sé cuando doy clase, distrae muchísimo la atención, eso es verdad, pero también es cierto que yo soy historiadora, durante toda la historia de la humanidad, desde que se descubrieron o se produjo la invención de la escritura, hubo dispositivos de almacenamiento externo de la información. Llámese como se llame, porque yo cuando estudiaba también tenía bibliotecas de miles y miles de ejemplares. Y sin embargo, eso no me llevaba a la ansiedad informativa. Lo que veo entonces, que no sé si lo vas a investigar a futuro, es un tema pedagógico. Por eso decía que me alarma que la mayoría de la población provenga justamente de las ciencias de la educación, porque aprender es tener una escala de valores, es realizar una síntesis, es decir, no sabe más el que acumula más información, sabe más el que toma esa información y es capaz de generar un pensamiento propio. Entonces yo aquí es donde veo la dificultad. Vos hiciste muy bien referencia a todos los aspectos psicológicos, esto es cierto, a las distracciones, esto es cierto, pero yo acá veo un tema que es pedagógico y que también lo observo en el aula y lo observo en las mesas de exámenes. O sea, da la sensación como que el estudiante piensa que sabe más el que más acumula. Es la lógica un poco de, no sé, del acumulador. En lugar de tomar eso, generar un pensamiento propio y realizar una síntesis. No sé qué opinás vos al respecto y si en esas recomendaciones, parte de esas recomendaciones, creo que deben situarse en la problemática pedagógica, que creo que es el problema de fondo, a mi criterio. Vos sabrás más porque realizaste una investigación tan exhaustiva. Bueno, respondo, doctora. Bueno, con respecto, sí fue extendido el trabajo. Lo que pasa era el objeto de estudios era interdisciplinario y
es la primer tesis doctoral en Argentina referente a ansiedad informativa. Entonces tuvimos, como dije, partir de cero para armar este objeto de estudio y bueno, tomar de dos disciplinas como la ciencia de la información anclada en la bibliotecología y la psicología, ¿no? Entonces, con tradiciones muy distintas, teóricas, terminológicas, lo cual lleva un desafío muy, muy grande. Pero para próximas investigaciones o un postdoctorado, sí tomo nota de mayor reducción del contenido, por lo menos de los autores principales. Eh, con respecto a lo que usted dice, bueno, el tema si bien la ansiedad informativa, Urman fue el precursor en 1989, acuña el término, 1989, ¿no? Estamos hablando bastante cerca, o la ansiedad bibliotecaria de Contant Mellon en 1986. Estamos hablando de menos de 40 años que comienzan, pero estas problemáticas ya eran mencionadas en la antigüedad. Por ejemplo, eh, en el Eclesiastés dice, en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien aumenta el conocimiento o aumenta la ciencia, aumenta el dolor. Eh, Así que en un capítulo del Eclesiastés habla de esta problemática. Después hay una famosa historiadora, Anne Blair. Anne Blair es de la Universidad de Harvard, ¿no? Que ha estudiado cómo la sobrecarga informativa ya se daba en la Edad Media, justamente con los distintos textos que había en ese distintos soportes que usted nombró, eh, que ya se producía la ansiedad informativa, ¿no? O sea, es una problemática que ya en la antigüedad estaba, nada más que no ha sido por lo menos mencionada de esa forma. Eh, en cuanto a las dimensiones, sí, la dimensión, en el caso, estamos hablando de las universidades, son dimensiones académicas, que muchas veces, usted sabe, en la entrevista, doctora, aparecía el tema de, por ejemplo, a la hora de los docentes, que solicitaban los docentes o a veces si lo que ellos solicitaban a veces no correspondía con, por ahí con ciertas otras demandas o con lo que estaba en el programa, había ciertas incongruencias que generaban mucha ansiedad al estudiante de lo que pretendía el docente y lo que decía por otro lado. eh, Así que, o lo que decía en el plan de estudios, lo cual ahí generaba cierta disonancia cognitiva, ¿no? Un término psicológico, pero es cuando se entrecruzan dos pensamientos sobre un tema totalmente opuestos, ¿no? Entonces eso le generaba ansiedad de qué pretendía, ¿no? El docente, ni hablar de cuestiones de la comprensión de la información. Urman, el creador de la ansiedad informacional, habla justamente que la primera problemática de la ansiedad es no comprender la información. En un contexto académico, universitario, donde la complejidad se torna, ¿no? Las demandas académicas, desde el punto de vista de lo que pretende, digamos, la universidad del estudiante, a veces lo tienden a sobrecargar y a estresar de una forma que el estudiante no pueda de alguna manera gestionar la ansiedad y el estrés que conlleva los estudios universitarios, ¿no? Por eso la sobrecarga informativa surgía con fuerza en los relatos y en el cuestionario, o sea que queda apoyado que había una gran sobrecarga informativa de la demanda de la carrera universitaria en un contexto digital, económico, social muy complejo, como fue el 2023, el 2024, de crisis económica, donde, bueno, muchos estudiantes no pueden asistir a veces a clase porque no pueden pagar el boleto educativo. Si bien acá en Córdoba está el boleto educativo gratuito, por eso lo mencioné en el capítulo 8, donde hago la contextualización, pero son cuestiones que hacen externas y cuestiones que también de un modo u otro agudizan la problemática y afectan. Pero sin lugar a duda, doctora, coincido con usted y es más, lo he puesto ahí en la conclusión, como el entorno académico, el entorno también informacional académico, las aulas virtuales, los distintos canales de comunicación, donde ahí tenemos mucha
nos podemos involucrar de forma muy fuerte los bibliotecarios en todo lo que es la arquitectura de la información que presenta, digamos, la universidad, en este caso esta facultad, cómo puede hacer más fácil identificable la información y encontrar canales que sean los más adecuados y pertinentes, y no como ocurría y que decían los estudiantes que hay múltiples canales. Por ejemplo, les llega un mail informando y por otro lado les llega en el aula virtual y por otro lado el WhatsApp, distintos canales que hacen que la información genere ruido, se disperse y las personas estén desinformadas. Y en cuanto a esto que dice usted, es cierto, porque justamente es la definición de ansiedad informativa a lo que va usted, que es esa distancia, ¿no?, que hay entre lo que yo entiendo y lo que debería entender, entre los mismos datos, la base de los datos que hoy vivimos en el mundo de la Big Data, de los macrodatos, y la sabiduría y el conocimiento. ¿Cómo llego a esa sabiduría? Esa distancia es lo que me genera ansiedad informativa, ¿no? Es la definición clásica. Entonces, bueno, justamente lo que está diciendo, cómo la universidad puede de algún modo u otro crear dispositivos que de un modo u otro los estudiantes se apropien de la mejor manera del conocimiento, y puede ser, como dije, un conocimiento emancipador, liberador, y que el bienestar del estudiante pueda mejorar en esta realidad muy compleja, ¿no? Se hace un desafío tremendo, pero bueno, esto es lo que intenta estos estudios, el aporte de un modo u otro, ese granito de arena que de un modo u otro el estudiante pueda transitar la trayectoria académica de la mejor forma posible con el menor costo, ¿no? Que uno lo ve constantemente en los estudiantes a diario. Pero, Sí, de lo que dijiste, lo que más me interesó estuvo lo que dijiste al final, porque justamente el rol de la educación es ser emancipadora, no esclavizar en datos que por ahí no tienen sentido. Y además, la tesis me recordó un poco a lo que le hace decir Platón a Sócrates con respecto a la escritura, cuando dice que la escritura ya en aquel momento, es decir, ese dispositivo externo de almacenamiento, era un farmacón. Esa palabra en griego quiere decir remedio y quiere decir veneno a la vez, porque sostenía Sócrates, según dice Platón, que de alguna forma esos dispositivos externos colaboraban en que las personas ya no pensaran. Y ahí es donde está la dificultad de estos dispositivos, en lo que pueden colaborar, en lo que pueden incidir, mejor dicho, a que no se piense y se elabore un pensamiento propio, y aunque uno se ahogue en un mar de datos, porque finalmente sabemos lo que podemos recordar, y no podemos recordar una Big Data. claro, exactamente. Sí, sí, bueno, justamente eso, ese es el núcleo de, de la investigación, ¿no? Justamente esa gran cantidad de datos que nos impide llegar al conocimiento. Cada vez hoy se torna más desafiante en este contexto que Y eso estamos, creo que es lo que se debe insistir a nivel pedagógico. ¿En qué sin lugar a dudas. consiste aprender? ¿En qué consiste? ¿En tener en la cabeza la biblioteca de Alejandría o generar un pensamiento propio? Sí, sí, sin lugar a dudas, sí, sí, entra de lleno la cuestión pedagógica, didáctica, también a trabajar. Bueno, también por eso este trabajo también toma de una parte u otra el tema educativo para trabajar esas cuestiones, ¿no? De ayudarnos con los licenciados en ciencias de la educación, pedagogos que puedan hacer un aporte. Bueno, en la facultad nuestra tenemos lo que es pedagogía social y psicopedagogía, que siempre charlando sobre el tema con estudiantes o con docentes, bueno, salta esto, ¿no? Esta problemática del aprendizaje, ¿no? Las situaciones de aprendizaje, cuestiones psicopedagógicas que constantemente, de algún modo, emergen y son necesarias para nuestro trabajo, ¿no?
Bueno, te agradezco mucho, No, Juan a Manuel. usted. Bueno, le aviso a Augusto. Creo que yo tengo que salir ahora de la sala y para que ustedes deliberen. Bueno, gracias, Juan. Gracias. Hola, no sé si el tutor tiene que salir también o quedarme. No sé cómo es el reglamento. Perdón. Yo no te estoy escuchando, Ahí No le sé si aviso. me Antonio. tengo que salir Ahora sí. o no sé si tengo que salir o quedarme. No sé cómo es el reglamento Eh, del tutor. Perdón, doctor, creo que usted se queda. Yo Ah, tengo que salir. bueno, Después me llama. perfecto. Gracias. Nos vemos en un ratito.